¿Quién protege al protector cuando la traición puede surgir desde su círculo más cercano, no solo desde el enemigo externo? En Burkina Faso, el círculo de seguridad de Ibrahim Traoré es como un enigma tangible. No llevan uniforme, no intercambian saludos, ni siquiera cruzan palabras cuando el capitán entra. Su presencia se percibe más como una sombra vigilante, silenciosa, invisible, siempre anticipándose al peligro antes de que tome forma. Este tipo de protección no es nueva en la historia, pero en África Occidental ha tomado un matiz propio y particular. Si miramos atrás, en los días del Imperio de Ghana, los protectores del rey eran elegidos entre los más leales, a menudo sin lazos familiares, para evitar los conflictos internos y la corrupción. Del mismo modo, en el Japón feudal, los samuráis juraban lealtad absoluta a su señor, pero aún así, la historia está plagada de casos en los que el peligro llegó desde dentro del propio clan, no desde fuera. Estos guardianes, envueltos en misterio, nunca bajan la guardia. Cada paso de Traoré está seguido por ojos tras máscaras y manos adiestradas para actuar antes de que una amenaza se revele. Aquí no hay espacio para la rutina. Solo existe una disciplina implacable, ajena a cualquier manual militar convencional. La disciplina de estos hombres recuerda a la guardia pretoriana del Imperio Romano, quienes protegían al emperador, aunque en ocasiones también participaban en su caída. En África, la memoria de las traiciones es larga y las heridas profundas. Por eso, los guardianes de Traoré han aprendido que cualquier atisbo de debilidad puede ser fatal. Pero la protección que ofrecen va más allá de lo físico. Esta unidad es la encarnación de una filosofía de supervivencia africana. Una hermandad formada por hombres que han compartido el hambre, el cansancio y el riesgo en los desiertos del Sahel. Saben que el enemigo puede sentarse en la misma mesa, no solo acechar en la oscuridad. Esa hermandad se cimienta en pruebas vividas. Noches a la intemperie, jornadas enteras sin comida, combates en los que solo la confianza mutua garantizaba la supervivencia. Ejemplos concretos abundan. Durante la ofensiva contra grupos armados en el norte, estos hombres caminaron días sin descanso, enfrentando temperaturas extremas y la amenaza constante de emboscadas. Cada experiencia compartida ha tejido una red de lealtad que trasciende cualquier estructura formal. Su lealtad no se compra con títulos ni jerarquías. Nace del peligro compartido y de la certeza de que cualquier debilidad puede ser letal. Cada guardia es centinela, juez y testigo, lo que plantea una nueva inquietud. ¿A quién protegen verdaderamente? ¿Son fieles al hombre o a la idea que representa? Este dilema ha marcado la historia de muchos líderes revolucionarios. Thomas Sankara, por ejemplo, fue traicionado por su propio entorno, y esa traición no solo acabó con su vida, sino que dejó una lección indeleble sobre la fragilidad de la seguridad basada únicamente en relaciones personales. En la Cuba de Fidel Castro, la seguridad personal era tan estricta que se dice que ni siquiera sus cocineros sabían qué plato iba a comer cada noche hasta el último momento. Cuando la vigilancia se vuelve absoluta, surge otra pregunta. ¿Quién vigila al vigilante? Ignorar la lógica interna de este círculo es no entender cómo el poder y la soberanía están cambiando en África. Si no desciframos su dinámica, podríamos pasar por alto cómo una revolución puede resistir a invasores o caer por sus propios demonios internos. Para comprender por qué esta guardia es diferente, hay que mirar atrás y descubrir cómo nació esta hermandad de sombras. La historia de este círculo comienza mucho antes de que Traoré llegara al poder. Sus raíces se hunden en años de desconfianza y lucha por la autonomía africana. En los años posteriores a la independencia de Burkina Faso, la injerencia extranjera y los constantes golpes de Estado generaron una atmósfera donde la traición era moneda corriente. La lección fue clara. Ningún líder está a salvo si no puede confiar plenamente en quienes le rodean. Detrás de cada líder africano se esconde una historia de traiciones y caídas inesperadas. En Sierra Leona, el presidente Valentin Strasser fue derrocado por sus propios compañeros. En Nigeria, el general Murtala Mohammed
fue asesinado en una emboscada orquestada por miembros de su propio ejército. En cada caso, la traición no vino del enemigo reconocido, sino del círculo íntimo. La historia reciente del continente está marcada por figuras como Sankara o Gaddafi, traicionados no por enemigos lejanos, sino por quienes compartían sus mesas y sueños. En Burkina Faso, ese legado de desconfianza ha dejado cicatrices hondas, décadas de golpes, sanciones internacionales y amenazas que nunca llegan de frente, sino desde la penumbra. En ese escenario, el ascenso de Ibrahim Traoré no fue simplemente un cambio de presidente. Fue el inicio de una revolución donde la lealtad auténtica se convirtió en la condición indispensable para aproximarse al poder. Traoré aprendió de la tragedia de sus predecesores, y por eso, su círculo más cercano no está formado por oficiales de alto rango, sino por quienes han demostrado perseverancia y valentía en las fronteras más hostiles del Sahel. Sus guardianes no fueron elegidos por su rango, sino por su capacidad de sobrevivir bajo fuego real. Son hombres que han soportado emboscadas, hambre y noches interminables en el desierto, siempre junto al capitán, más allá de los títulos y las medallas. Para ellos, proteger a Traoré no es solo un deber militar, sino un compromiso íntimo con la idea de una África capaz de sostenerse sin la tutela de potencias extranjeras. El objetivo nunca ha sido custodiar únicamente a un hombre, sino defender una idea, que Burkina Faso y África pueden construir su propio destino, sin ser rehenes de agendas ajenas. Esta convicción marca cada decisión, cada movimiento y cada silencio en el equipo de seguridad de Traoré. Olvidar las lecciones del pasado ha costado demasiado caro en África Occidental. Cada traición ignorada abre paso a nuevos errores y debilita las instituciones, perpetuando el ciclo de inestabilidad. Un ejemplo claro ocurrió en Malí, cuando la falta de vigilancia interna permitió que un golpe de Estado tomara por sorpresa a todo el aparato gubernamental en pleno proceso de transición democrática. Pero, ¿cómo se traduce esta ideología en la práctica diaria? ¿Qué distingue realmente a este círculo de protección? La respuesta está en los pequeños detalles de su funcionamiento y en la forma en que redefinen la confianza, el riesgo y el verdadero poder. Para entender cómo esta filosofía se materializa, hay que observar el día a día del círculo de Traoré. Ahí, cada gesto, cada protocolo y cada ausencia de ornamento revela una estrategia distinta de supervivencia y autonomía. La elección de no portar uniformes, por ejemplo, les otorga una ventaja táctica. Nadie puede identificar quién es parte del círculo, dificultando cualquier intento de infiltración o ataque selectivo. Estos hombres no solo detectan amenazas, las anticipan mucho antes de que otros las sospechen. La guardia de Ibrahim Traoré opera bajo una lógica feroz, donde el peligro se prevé, no se reacciona. Aquí, el verdadero poder no reside en la fuerza ni en la tecnología, sino en el entendimiento profundo de la naturaleza humana y el entorno hostil. Un caso emblemático fue durante una visita de Traoré a una región inestable del norte. Antes de que cualquier señal de peligro fuera evidente, el círculo detectó sutiles cambios en el comportamiento de la población local. Miradas esquivas, movimientos inusuales en los techos cercanos, una súbita calma en el mercado. Gracias a esa intuición entrenada, pudieron evacuar al capitán minutos antes de que una emboscada tomara forma. Dentro de este círculo cerrado, cada miembro cumple un rol casi ceremonial. El centinela enmascarado es ojos y oídos constantes, pegado a la sombra del capitán, absorbiendo cada gesto, cada susurro. El ejecutor, apodado Gaddafi, representa la amenaza silenciosa. Basta su presencia para marcar límites invisibles. El estratega, al que llaman número 3, permanece oculto, analizando silencios, midiendo miradas, anticipando traiciones que aún no se pronuncian. Su entrenamiento va mucho más allá de lo convencional. Infiltraciones nocturnas, simulacros de golpe de Estado, ejercicios de inteligencia bajo presión extrema. Estas pruebas no solo fabrican soldados, sino guardianes psicológicos, forjados en paranoia y resistencia. Ningún forastero presencia sus reuniones. Cada ensayo refuerza la idea de que el fallo no es una opción.
Un ejemplo de su entrenamiento lo encontramos en el uso de técnicas de contrainteligencia, aprendidas de experiencias compartidas con exagentes de seguridad de otros países africanos. Practican ejercicios en los que deben detectar una amenaza solo por el lenguaje corporal de una multitud o por la disposición de objetos en una sala. Su misión es anticipar, no solo responder, y para ello estudian no solo tácticas militares, sino también psicología y sociología. Lo más singular es el método de selección. No se basa en rangos, ni en méritos aparentes, sino en una afinidad ideológica absoluta. Estos hombres no protegen solo al líder, sino a la misión. La soberanía africana, la ruptura con la dependencia extranjera, la reconstrucción de la confianza en el pueblo. Son custodios de una idea que trasciende cualquier trono. La selección recuerda a los antiguos consejos tribales, donde solo los más sabios y valientes podían acercarse al jefe. En la actualidad, este principio se traduce en pruebas de lealtad y sacrificio. Quienes dudan o vacilan son apartados sin contemplaciones. De este modo, el círculo se mantiene reducido, pero extremadamente cohesionado. El secreto de su eficacia radica en su vigilancia. No solo observan eventos, estudian patrones, rutas, microgestos entre la multitud. Ven lo invisible, el silencio anómalo, una mirada esquiva, el pulso colectivo antes del estallido. Su arte no está en la reacción, sino en la previsión. Durante una ceremonia pública, por ejemplo, uno de los centinelas detectó una anomalía en el ritmo de aplausos de la multitud. Un sector permanecía en silencio, con la mirada fija en Traoré. Ese pequeño detalle alertó al círculo, que decidió modificar la ruta de salida, evitando así el contacto con un grupo que, horas después, fue identificado como hostil por la inteligencia nacional. En este entorno, el silencio y la invisibilidad valen más que cualquier arma sofisticada. Prefieren la sombra al reflector, el control paciente del entorno al despliegue de fuerza. Su disciplina mental y la lealtad probada en la adversidad les da una ventaja sobre cualquier tecnología extranjera. Si la máquina puede fallar, la intuición entrenada rara vez lo hace. Esta preferencia por el sigilo se observa también en otras partes del mundo. En Israel, los agentes del Shin Bet, que protegen al primer ministro, evitan rutinas predecibles y se mezclan con la multitud, una táctica similar a la empleada por el círculo de Traoré. Cada miembro opera como una extensión de los instintos de Traoré. Si él duda, ellos ya han actuado. Si él cambia de rumbo, ya han despejado el camino. Su coordinación parece telepática, resultado de convivir con el riesgo y de compartir un propósito que va más allá de lo personal. Sin embargo, esta eficacia impone un precio. La Guardia ha redefinido la seguridad en Burkina Faso, desafiando el antiguo paradigma occidental, pero su hermetismo los acerca a una burbuja peligrosa. La misma paranoia que los protege puede convertirse lentamente en su propia celda. Pero el círculo de Traoré no existe en el vacío. Cada decisión, cada movimiento, despierta reacciones tanto dentro como fuera de Burkina Faso. La verdadera batalla apenas empieza, y no solo se libra en la sombra. El mayor peligro para una revolución a veces no llega desde fuera, sino desde un celo interno que todo lo vigila. En la historia de la Unión Soviética, la policía secreta de Stalin terminó creando un clima de sospecha tan intenso que nadie se sentía seguro, ni siquiera los más leales. Esa atmósfera, en lugar de fortalecer el régimen, lo llenó de miedo y traiciones. En el centro del poder en Burkina Faso, la guardia personal de Ibrahim Traoré actúa como un filtro absoluto. Nadie, ni siquiera los rumores, atraviesan la frontera invisible de sus leales sin ser examinados. Cada pedazo de información, cada emoción, cada palabra que vuela hasta Traoré, es tamizada por ojos que nunca descansan. Esa cercanía, que nació como escudo, se ha transformado en un instrumento de control. Quien domina el entorno inmediato del líder, moldea en cierto modo su percepción del mundo. La revolución, que juró liberar, puede convertirse en prisionera de su propia coraza.
Pero cuando la vigilancia se vuelve asfixia, surge una nueva amenaza. La Guardia, obsesionada con proteger, puede terminar cortando el hilo directo entre Traoré y el pueblo. Lo que empezó como necesidad urgente, poco a poco, se transforma en un veneno sutil. Este riesgo no es exclusivo de Burkina Faso. En la historia reciente de Venezuela, la Guardia Presidencial de Hugo Chávez llegó a controlar tanto su entorno que, según algunos allegados, el líder perdió contacto con las realidades cotidianas del pueblo. Al aislarse, cualquier gobierno pierde la capacidad de escuchar, y con ello, su legitimidad. Traoré no es ajeno a este riesgo. Intuye que si se encierra demasiado, el pulso de la nación se le escapa entre los dedos. Por eso desafía la comodidad de la protección total. Busca plazas, mercados, voces sin filtro, aunque eso incomode a los que velan por su seguridad. Así, ha realizado visitas sorpresa a escuelas y hospitales, escuchando directamente las necesidades de la gente y demostrando que la verdadera fortaleza de un líder reside en su conexión con el pueblo, no solo en la cantidad de barreras que lo separan del peligro. Sin embargo, la estabilidad recién conquistada es precaria. Cada jornada, la línea que separa la cautela de la paranoia se estrecha. Si la Guardia endurece aún más el cerco, la revolución corre el peligro de perder su esencia. Y Traoré, el vínculo primordial con su gente. En esta encrucijada, la pregunta es ineludible. ¿Vale la pena sacrificar la conexión genuina con la nación para alcanzar una seguridad casi total? ¿Hasta qué punto la protección puede sofocar el fuego revolucionario que prometía un cambio real? De este dilema emergen lecciones vitales para cualquier líder africano. Transformar su país sin caer en los viejos errores, y entender que la soberanía no se defiende solo con muros, sino manteniendo viva la voz del pueblo. El futuro de Burkina Faso depende de cómo Traoré y su círculo resuelvan esta tensión. Solo entonces sabremos si la revolución puede protegerse sin perder su alma. La independencia verdadera exige más que la fuerza de las armas. Requiere guardianes que sean también centinelas éticos, capaces de vigilar el poder desde dentro. El gran desafío es transformar la disciplina férrea y la lealtad personal en instituciones duraderas. Si todo recae en hombres excepcionales, la nación queda expuesta. Cuando la protección es solo un círculo restringido, basta que ese pequeño grupo falle o se corrompa para que todo el edificio se desplome. Un ejemplo ilustrativo ocurrió en Ruanda tras el genocidio. La reconstrucción del país se basó no solo en la vigilancia militar, sino en el fortalecimiento de instituciones civiles y la promoción de mecanismos de reconciliación. Esta apuesta por lo institucional permitió sentar bases más sólidas para la estabilidad a largo plazo. La soberanía genuina implica blindarse sin depender de fuerzas externas ni de salvadores ocasionales. Una nación que se apoya solo en muros humanos no tiene asegurada ni la continuidad ni la justicia. Sin raíces institucionales, la seguridad se convierte en una ilusión frágil. Pero no se trata de levantar barreras tan altas que el escudo se transforme en prisión. El equilibrio es esencial: proteger sin aislarse, vigilar sin asfixiar. La defensa eficaz requiere puertas abiertas al diálogo y a la crítica, porque un poder que no escucha se encierra en su propio eco y repite los errores del pasado. El caso de Ibrahim Traoré y su círculo obliga a toda África a cuestionar: ¿cómo generar confianza y seguridad sin caer en la tiranía? Urge pensar en modelos donde la lealtad personal se transforme en reglas colectivas y donde la vigilancia no derive en persecución. Las revoluciones no se miden por su inicio ni por la fuerza de sus líderes, sino por lo que logran dejar atrás. Si el cambio muere con sus fundadores, solo habrá sido una pausa en la historia, no un progreso real. La tarea es forjar instituciones que trasciendan nombres y rostros, capaces de resguardar la libertad incluso en ausencia de héroes. Porque el peligro más grande es que, si no aprendemos a convertir la lealtad en leyes y la disciplina en transparencia, el futuro de Burkina Faso, y del continente entero, quedará atrapado entre la inseguridad y la opresión silenciosa.
Sin instituciones sólidas, la autonomía se diluye hasta ser apenas una forma de soledad. Pero, ¿cómo germina un modelo tan ambicioso en un entorno marcado por la desconfianza y la presión constante? La siguiente batalla no será solo militar, sino también moral y política. Para avanzar, Burkina Faso podría inspirarse en modelos como el de Botsuana, donde la fortaleza de las instituciones ha permitido resistir la tentación del caudillismo y la inestabilidad. La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información se han convertido en herramientas fundamentales para blindar la soberanía sin caer en la opresión. ¿Te quedarás tras tus propios muros o te atreverás a tender puentes hacia el porvenir? La revolución en Burkina Faso no se sostiene solo por la fuerza de las armas, sino por una vigilancia ética que debe proteger sin asfixiar. El círculo que rodea a Ibrahim Traoré es algo más que una coraza física. Es la manifestación de una nueva forma de pensar, donde la prevención y la lealtad sustituyen la dependencia extranjera y la pura fuerza bruta. Sin embargo, aquí reside la paradoja de toda transformación verdadera. Proteger demasiado puede convertirse en una prisión. La historia africana nos enseña que, si el miedo marca el compás, hasta las revoluciones más nobles pueden acabar devorando sus propios sueños. ¿A qué llamamos realmente proteger una revolución? ¿Se trata de blindar a quienes lideran o de resguardar los principios que encendieron el cambio? El peligro más sutil es que, bajo el pretexto de la seguridad, la vigilancia se transforme en desconfianza y la esperanza se encierre tras muros invisibles. Hoy, lo que está en juego es el alma misma del cambio. Si la protección degenera en opresión, la revolución se consume desde su interior. Un sistema hermético estrangula la creatividad, la crítica y la ilusión, motores esenciales para el avance de cualquier sociedad. Tú, que observas, también enfrentas esta decisión. ¿Cómo defender lo que amas sin impedir el paso de la renovación? Cada muro que levantamos para evitar traiciones puede bloquear también la llegada de nuevas ideas y aliados inesperados. Al final, preservar una revolución requiere algo más que vigilancia. Exige vigilar la propia vigilancia. Solo así la valentía no se transforma en paranoia, ni la soberanía en encierro. ¿Logrará Burkina Faso mantener este frágil equilibrio sin perder la chispa que alimentó su cambio? La respuesta, como siempre, está en la capacidad de aprender del pasado y construir un futuro donde la protección y la libertad no sean opuestos, sino aliados. Solo entonces, el círculo de Traoré dejará de ser una burbuja y se convertirá en el inicio de una verdadera emancipación africana.